Bueno, seguimos entonces con la parte fundamental que es la documentación. Y básicamente vamos a proseguir con el tema de la fotografía. En un principio estuvimos viendo un poco para los que recién se vienen enganchando el video, estuvimos viendo todo lo que es la parte de documentación de video. También la otra parte muy relevante es la toma de fotografías y quizás comenzando por las faciales vamos a ir analizando de manera centrípeta, es decir, desde el universo hacia los sistemas solares y después los planetas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a partir desde el análisis facial, vamos a seguir desde el análisis después de la relación con los labios con los dientes, después vamos a dirigirnos a lo que es el análisis un poco más profundo, que sería el análisis exhaustivo dentario, de proporciones, de relación de los márgenes gingivales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después vamos a ir al análisis más exhaustivo todavía, que tiene que ver con las texturas, con la macroanatomía, con los ángulos de transición y todo ya más propiamente el continente de la pieza dentaria en sí misma. Es decir, que vamos a empezar con el análisis facial. Para esto vamos a tener una recopilación de información que ya la venimos haciendo desde el video y ahora vamos a proceder a la parte de la fotografía. En la parte de fotografía, las tres fotos que a mí más me gustan realizar, que me parece muy práctico para lo cotidiano y del día a día. Que tiene que ver con la fotografía facial de 12 horas. Después vamos a ir mostrando para qué sirve cada una de estas fotografías. La fotografía faciales con expandex y sin expandex de la sonrisa del paciente. Para seguir un poco con las fotografías intraorales, superior e inferior con contraste, puede ser también en oclusión, no hay problema, me gusta más tomar la superior e inferior con contraste. Fotografías oclusales, que a mí me gusta mucho más tomarle a la fotografía del modelo, es mucho más sencillo y más accesible, no con mayor información, pero mucho mejor a la hora de la practicidad de tomar la fotografía oclusal. Y eso lisa y llanamente y muy resumidamente la parte de fotografía. No quiero detenerme mucho en cómo tomar la fotografía y en qué equipamiento vamos a hacerlo, sino que quiero hacerlo mucho más simplificado en el tema de que quiero más adentrarme en solamente el análisis de todo lo que venimos dando, que es la toma de video, la entrevista en sí, toda la recopilación de información a través de las fotografías, radiografías, toma de modelos, encelados y demás. Y quiero adentrarme un poco mucho más en lo que sería el análisis exhaustivo de todo lo previo que venimos haciendo. Es decir, que como dije, vamos a hacer un análisis centrípeto, es decir, vamos a partir del sistema solar, o sea, de los sistemas del universo. Después vamos a ir a los planetas y después vamos a ir al análisis mucho más profundo y más científico, que sería como la boca y las piezas dentarias en proporciones. ¿No? En este caso, valga la redundancia, con la metáfora de los sistemas solares, vamos a empezar a analizar desde el rostro la relación de labios con respecto a los bordes incisales, con respecto a los márgenes gingivales, con respecto a todo, pero lo vamos a analizar desde el punto de vista de la dinámica del movimiento. No es lo mismo, por supuesto, analizar la fotografía dentaria que analizarlo desde un video. Y después, por supuesto, cada vez vamos a ir adentrándonos más en el análisis de nuestro paciente y vamos a ir a analizar las piezas dentarias con respecto a los márgenes gingivales, bordes incisales, qué proporciones tienen respecto a la boca, qué relación tienen con respecto a todo lo que venimos analizando. Se habla mucho también de los tratamientos conducidos por lo que nos sugiere el rostro, tratamientos conducidos por todo el análisis previo que nosotros venimos haciendo a través de la fotografía y videos. Es decir, que vamos a empezar, por supuesto, por el análisis facial, seguir por el análisis dentolabial y seguir con el análisis dental. Vamos a seguir básicamente en esos tres puntos. Comenzaremos, por supuesto, por el análisis facial.
Una de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer con la fotografía va a ser orientar esta fotografía en el horizonte. ¿Cómo sería esto? De manera muy sencilla, nosotros lo que vamos a hacer va a ser arrastrar nuestra fotografía a uno de los software que tengamos en nuestra computadora. Si ustedes tienen Windows, lo van a hacer a través de PowerPoint. En este caso, que yo tengo Mac, y para los que tenemos Mac, tenemos el sistema operativo iOS, por lo cual vamos a tener incorporado en nuestros notebooks o computadoras o PC, lo que fuera, el sistema Keynote. Y en este sistema Keynote nosotros arrastramos la fotografía y, tal como vimos en el video, la orientamos con el horizonte de manera muy sencilla con este tipo de herramientas. Lo voy a volver a pasar para aquellos que se perdieron el video. Y ahí está de vuelta. Simplemente arrastramos nuestra fotografía de rostro para orientar esta fotografía con el horizonte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cualquier fotografía que nosotros tomemos, ya sea con flashes circulares, twin, con el celular o con softbox, vamos a tener una determinada iluminación si ustedes amplían la fotografía. Una iluminación que va a pasar, donde vamos a pasar esta línea entre medio y lo que se va a denominar la línea bipupilar. Vamos a aumentar esta fotografía como vimos en el video y vamos a pasar esa línea por donde están esos dos flashes. Ustedes se preguntarán en realidad ¿para qué hacemos esto? Porque la línea bipupilar es una referencia madre. La línea bipupilar van a ver que va a alinear sus fotografías con respecto al horizonte. ¿Por qué? Porque, como bien dije, la línea bipupilar es una referencia madre con el horizonte, ya que esta línea es paralela a muchas otras líneas, como línea de las cejas, línea comisural, línea de base de las orejas. Esta línea va a ser una representación madre, y quizás una representación madre con respecto quizás a lo más importante, que es la línea del borde incisal. Esto es quizás una de las referencias más importantes a la hora de analizar el rostro de nuestro paciente. Una de las maneras de conducir nuestro tratamiento orientado por lo que nos sugieren las líneas faciales va a ser dónde va a ir posicionado nuestro borde incisal. Quizás a nosotros que somos protecistas es una de las líneas más referenciales y que nos va a ser traspolada a través de la línea bipupilar para nuestro borde incisal. Nos va a orientar dónde va a ir nuestro borde incisal, y quizás va a ser la orientación más importante, el tips más importante que vamos a tener de la orientación del borde incisal. Después, por supuesto, vamos a tener la segunda línea más relevante, que esta línea es la línea media. Y esta línea media no puede ser construida nunca si nosotros no tenemos este horizonte. Porque la primera característica de esta línea media va a ser que sea totalmente perpendicular con esta línea que hemos trazado. Es decir, que es totalmente dependiente de la línea bipupilar. No podemos trazar una línea media si nosotros no tenemos esta línea bipupilar. Es decir, que en segundo grado de trascendencia y de relevancia vamos a tener nuestra línea media. Esta línea media va a pasar básicamente por tres puntos imaginarios. Va a pasar por lo que sería la glabela, va a pasar quizás por el segundo punto, que es el más relevante para esta línea media, que es el filtro, que es la parte más baja del labio superior, de la línea del labio superior, y va a pasar por el mentón. Es decir, que va a pasar por estos tres puntos imaginarios del rostro. Y recuerden que quizás lo más importante es que tiene que ser totalmente perpendicular a esta línea bipupilar. Las otras líneas más importantes, y que son sacadas de la prótesis de toda la vida, cuando nosotros perdíamos todo grado de referencia, cuando nosotros no teníamos ningún tipo de orientación y estábamos totalmente enceguecidos
porque no teníamos de dónde sacar referencias. Las mayores referencias siempre son dentales, son el diente vecino, el canino, el margen, el labio, pero cuando teníamos que hacer prótesis completa realmente habíamos perdido todo ese tipo de referencias dentales o de encía o de márgenes gingivales o de posición de bordes o con respecto a los labios. Estábamos totalmente a ciegas. Por ende íbamos a buscar las dos líneas que pasaban por el ala de la nariz y parte interna del ojo para trazar esta línea imaginaria y ver dónde iban a ir la parte distal de nuestros caninos. Esa línea que nosotros trazábamos en el rodete básicamente indicaba dónde iban a pasar por distal de los caninos, visto por supuesto desde una vista frontal. Esta vista frontal a nosotros nos otorgaba por donde pasaban distal del canino y era una referencia para el protésico poder a la hora de acomodar los dientes sector en esos rodetes iba a ser la referencia madre para tener ya el sector anterior establecido a través de distal del canino y tener ese ancho de proporciones de todo el sector anterior. Es decir que esto en tercer orden de relevancia como referencias verticales va a venir esta línea que pasa por el ala de la nariz y la parte interna del ángulo del ojo. Así que ya tenemos tres líneas. Primero la línea más importante y referencial madre, que es la línea bipupilar. Luego la que es totalmente perpendicular, la línea media, que el punto más importante es el filtro labial. Y después estas líneas que van a determinar la posición distal de nuestros caninos, que va a ser una línea promedia entre la parte interna del ojo, ángulo interno del ojo y la de la nariz. Fíjense que ya podemos ir haciendo mucho análisis facial. Perdón, me devuelvo a la diapositiva anterior. Y fíjense que ya podemos ir haciendo mucho análisis dentario ya con estas tres simples líneas, porque ya orientado a mi fotografía inicial con el horizonte. Fíjense que ya podemos ir haciendo análisis, que nuestra línea media no solo está desviada, sino que también está angulada, que el canino izquierdo del paciente quizás es el que está más alineado y el derecho del paciente, el canino derecho del paciente está un poco desalineado y está en una posición de giroversión, con lo cual me da dos cosas que seguramente está muy rotado y que seguramente esté en un grado de eje de vestibularización más allá de acorde con lo normal. Ya nuestras líneas de referencia de orientación facial ya me están dando mucha información. Ya con esto puedo hacer mucho análisis. Siempre escuché en la facultad, leía los libros y en muchas situaciones más iba viendo que me hablaban mucho de lo que es el plano quebrado. Y nunca entendía a qué se referían con el plano quebrado, era como un concepto muy confuso. Pero a medida que uno va analizando las fotografías a través de la línea bipupilar va entendiendo mucho más del plano quebrado y mucho de este análisis del plano quebrado tiene que ver con respecto a los bordes incisales, a cómo está esa línea bipupilar con respecto al plano incisal, al plano oclusal, cómo está con respecto al análisis orofacial que nosotros vamos a hacer. Entonces, a partir de este análisis, estamos casi pseudo obligados nosotros a que nuestros tratamientos estén mejor orientados con respecto a esta línea bipupilar, que ahora se entiende mucho más, ¿no? Le da mucho mayor sentido a nuestros tratamientos el hecho de orientar nuestros tratamientos a tener esos bordes incisales lo más paralelo posible con esta línea bipupilar. Que esta línea bipupilar y que este análisis orofacial no puede empezar nunca por la boca. Este análisis de proporciones dentarias no puede empezar nunca por la boca. Siempre nosotros vamos a comenzar por la línea bipupilar. Y ahora sí se entiende que nuestro plano quebrado tiene que ver con respecto a la línea bipupilar. Tiene que ver con respecto a qué orden de orientación vamos a adoptar para empezar nuestro análisis. Por eso se habla mucho de análisis conducido por el rostro.
de todos los tratamientos faciales conducidos y orientados hacia nuestro plan de tratamiento. Y va a ser nuestro objetivo, va a ser nuestra meta, nuestro horizonte, el hecho de poder orientar todo nuestro tratamiento orientado con nuestras líneas bipupilares, ¿no? Y después, por supuesto, independientemente si sus restauraciones van a ser solamente un incisivo, una epicentaria, estamos hablando de 4 incisivos superiores, si estaremos hablando de 4 incisivos inferiores, si estaremos hablando de una rehabilitación full mouth, si estaremos hablando de lo que sea, todo nuestro tratamiento va a comenzar orientándose en esa filosofía de ver dónde va a ir orientado y en qué grado de angulación va a ir orientado nuestros incisivos centrales superiores. Es decir, que lo primero que nosotros vamos a hacer es orientar nuestra fotografía facial, ubicarla en el horizonte, ubicarla en el espacio para saber dónde nosotros estamos parados, dónde está el sentido, hacia dónde nos estamos separando, cuánto nos estamos separando de la línea media, cuánto nos estamos separando de la línea bipupilar, cuál es nuestro horizonte, hacia dónde nosotros queremos ir. Y de dónde vamos a adoptar referencias para si en el caso que nosotros estuviéramos ciegas y no tuviéramos referencias, de dónde vamos a ir a buscar. Insisto, esto no es nada nuevo, no hay nada nuevo incorporado, esto es de la prótesis de toda la vida. Esto siempre se vino inculcando, nada más que hubo una reorientación de todo esto a través del análisis de fotografía y de video. Hoy en día está siendo todo mucho más ameno y está siendo todo un poco más llevadero con nuestros pacientes, con nosotros mismos y con la tecnología para poder incorporar una mejor visualización de lo que estamos haciendo. Es decir, que hasta ahora venimos construyendo 2 líneas importantes, las cuales vamos a orientar hacia nuestro tratamiento orofacial. Todo esto viene de la mano del diseño de sonrisa, como bien dije en un principio, para aquellos que no escucharon y que recién vienen capturando esta charla. Viene de la mano de la filosofía del diseño digital de la sonrisa, viene del análisis facial de Fradiani, viene de toda una sumatoria de conceptos y de la digitalización del mismo para poder hacer una armonización de nuestros pacientes, poder documentarlos de manera más amena, poder analizar y tener otro punto de vista a través de la fotografía, del video, de todo lo analógico que venimos haciendo de toda la vida, que es la historia clínica, radiografías, tomografías computadas, todo lo que venga a la sumatoria del diagnóstico, todo lo que venga a la sumatoria de a nosotros poder darnos un mejor punto de vista para poder darle a nuestros pacientes las mejores opciones de tratamiento. Es decir que hasta ahora nosotros venimos viendo un análisis facial y este análisis facial va a ser traspolado hacia la orientación de línea media, la orientación de dónde va a ir posicionado nuestro borde incisal. Entonces, en realidad siempre la pregunta del millón es ¿dónde posiciono mi borde incisal? Vamos a suponer que nosotros tenemos 7 milímetros de esta corona que visualizamos, en realidad 7 milímetros de esta corona, pues esta corona realmente no tiene 7 milímetros, ni tuvo 7 milímetros en sus inicios. Porque si vamos a las proporciones dentarias de toda la vida, lo que nos dice la literatura, un incisivo central superior, su largo está en alrededor de 10,6, 10,8, siempre están esos promedios, por supuesto dependiendo del sexo, pero siempre es un promedio de pieza dentaria. No existen dientes cuadrados como este que estamos viendo ahora, no existen esas proporciones de largo y de ancho igual, entonces tenemos que ir a buscar a ver qué es lo que pasó. Y también hacia dónde nosotros hacemos la apuesta de ese largo, o hacia dónde nosotros llevamos ese supuesto largo que falta de la pieza dentaria, porque si acá nosotros estamos persuadiendo que con la sonda milimetrada tenemos 7 milímetros, nos están faltando por lo menos alrededor de 3 milímetros y medio. La pregunta del millón para ustedes es hacia dónde nosotros orientamos esos 3 milímetros y medio, ¿no? Si lo orientamos hacia lo que sería el borde incisal
o si lo orientamos hacia donde sería el continente rosa de nuestra proporción dentaria. Es decir, hacia dónde orientamos esos 3 milímetros y medio, o si lo podremos hacer un poco hacia uno o hacia otro. Entonces es donde nos empezamos a preguntar y donde empezamos a ir hacia el diagnóstico. Es decir, ¿esta pieza dentaria estará facetada? ¿Habrá un facetamiento de este borde incisal? Seguramente habrá un facetamiento. Iremos a buscar en el modelo a ver si este modelo está facetado, el borde incisal. ¿Habrá tenido algún desgaste? ¿Qué es lo que pasará con el margen gingival? ¿Realmente este será el margen gingival o habrá algún tipo de erupción alterada pasiva que al momento de erupcionar la pieza dentaria faltó epitelio libre que se posicionara realmente donde se tendría que posicionar? Es decir, que tenemos un excedente de epitelio libre. Eso lo determinaremos a través del diagnóstico de la profundidad de sondaje de nuestra pieza. Entonces toda esta información va a ir haciendo hacia donde nosotros proporcionemos un poco nuestro diagnóstico y hacia donde nosotros llevemos los 3 milímetros y medio faltantes de esta proporción. En mayor o menor medida nos equivocaremos, pero iremos yendo hacia un diagnóstico certero. Es decir, que nosotros vamos a tener básicamente 3 posibilidades de hacer nuestra apuesta desde hacia dónde está esa proporción perdida. Siempre se habla desde que nuestro incisivo central superior vamos a tener una proporción del 86% con respecto al largo, pero primero tenemos que posicionar hacia dónde vamos a orientar ese largo y nos podemos encontrar y chocar en el camino con estas 3 posibilidades, que son básicamente el apostar todo hacia la restaurativa, es decir, que todo del margen gingival no va a haber ninguna modificación, sino que va a ser todo apostado hacia la restaurativa. Vamos a ver si la oclusión nos permite, qué nos dice el labio inferior con respecto a eso. Vamos a tener una segunda instancia en la cual vamos a orientar todo hacia el continente rosa, hacia el epitelio, tendremos que orientar nuestro tratamiento hacia ostectomía, gingivectomía, descubrimiento de esa corona, si vamos a hacer una larga esa corona clínica, cómo lo vamos a posicionar y cómo lo vamos a resolver dependiendo de la profundidad de sondaje, dependiendo de otros factores con respecto a la relación de sus márgenes con el labio superior. Y tenemos una tercera instancia en la cual nos podemos jugar a un 50-50, sería como una postura quizás un poco más conservadora, de decir, bueno, apuesto 50% de lo que falta, esos 3 milímetros y medio, 4 que faltan, orientaremos 2 y 2. Y tenemos una posibilidad de testear hacia dónde nosotros vamos a orientar esta proporción de largo y de ancho con nuestro mockup. Tendremos la posibilidad de equivocarnos. Este es el momento ideal para equivocarnos porque estamos diseñando algo de lo cual nosotros podremos diseñar y probar y testear. Todavía tenemos una posibilidad. No estamos hablando de hacer nuestro tratamiento definitivo, no estamos hablando de ir y hacer gingivectomía, ostectomía, estamos hablando de recién de planificación. Para aquellos que recién se vienen incorporando al video, estamos hablando netamente de planificación y diagnóstico a la hora de encabezar nuestros tratamientos desde un todo. Y quizás una de las grandes informaciones antes de consultar hacia dónde nosotros vamos a orientar nuestro tratamiento va a ser justamente el video, de lo cual nosotros venimos hablando desde un principio. Es el video el cual nos va a dar mucha información de la relación de los márgenes gingivales con respecto a lo que es el labio superior. Nos va a otorgar muchísima, pero muchísima información. El video, el segundo video que nosotros estuvimos haciendo, que es un poco de la fonética, de relación con los labios, de la sonrisa franca que nosotros estamos buscando en nuestro paciente. Es un poco una información vital que nosotros estamos buscando a través del video de la relación del labio superior con los márgenes gingivales, ya que a la hora de volver atrás y decidir hacia dónde va a ir orientado la proporción de largo y de ancho de nuestros incisivos centrales superiores, que vamos a empezar nuestro tratamiento o imaginarnos orientando nuestro diseño digital a través de este tipo de decisión principal.
Es decir, que nos vamos a encontrar con esos tres caminos a adoptar a la hora de decidir largos y anchos de proporciones dentarias. Vamos a ir entonces a la segunda parte de análisis, y es el análisis dentolabial. Por eso me gusta partir un poco con respecto a eso, con respecto al video, cómo nos ayuda a orientar un poco el análisis facial, el análisis de los márgenes con respecto al labio, el análisis de posición de bordes incisales con respecto al labio inferior. Vamos a empezar un poco con qué es lo que dice la literatura con respecto a la relación de bordes incisales y labio inferior. Un poco de porcentajes y de literatura que habla de que el 84% de nuestros pacientes coincide con una línea positiva con respecto a los bordes incisales y con respecto al labio inferior, que se habla de una curva positiva. Me gusta también plasmar toda esta relación de puntos de bordes incisales con respecto a la curva superior del labio inferior, que tengan un cierto grado de coincidencia con respecto a esta sonrisa. Tarda un poco en pasar las diapositivas, pero ahí está un poco plasmado lo que es las imágenes de los ejemplos de que nos pueden pasar en cada una. En la primera vamos a ver que tenemos una curva negativa con respecto si pusiéramos todos los puntos que pasan por los bordes incisales y lo comparáramos con la curva inferior de su labio, tendríamos una curva de lo que se denomina una curva negativa con respecto al labio inferior. Otra curva que vemos plasmada en el ejemplo de la segunda imagen es una curva más paralela con respecto a su labio inferior, y una curva que nosotros denominamos un poco más estética, un poco más simétrica, más linda y agradable al efecto de los ojos, es la curva que quizás más nosotros tratamos de buscar, que es la curva que acompaña ese labio inferior, es todos los bordes incisales que van acompañando ese labio inferior para que se vea un poco más simétrica y que habla de la salud en proporciones dentarias. Cuando nosotros no vemos este acompañamiento del labio inferior con respecto a los bordes incisales, empezamos a diagnosticar y a ver que algo no está funcionando y que no está andando bien, porque la función de las piezas dentarias con respecto a cómo se vean estéticamente va muy de la mano. La gente suele confundir y hablar de negociación de estética y función, o hablar de estética y función, y para mí prácticamente son dos cosas que van muy de la mano. No hablamos del sacrificio de una cosa en desmero de otra, ni viceversa. Soy totalmente convencido que van absolutamente todo de la mano. Es decir, que nos gusta ver este acompañamiento de bordes incisales y de lindas proporciones dentarias con respecto al labio inferior. Con respecto a la exposición del labio de reposo, con respecto a la edad, por supuesto que a medida que nosotros vamos viendo una exposición linda de dientes jóvenes, de pacientes mujeres sobre todo, tienen un mayor grado de exposición. Estamos hablando de 3.7 milímetros, 3.4 milímetros, vemos una exposición atractiva, sensual, bella, estética, cuando muestra ese tipo de exposición del largo de bordes incisales con respecto a la labios en reposo. Por supuesto que esto, a medida que va pasando la edad, va siendo mucho menor. Por supuesto que varones versus mujeres, las mujeres siempre tienen un mayor grado de exposición dentaria y exposición de esos bordes incisales versus los varones, que tenemos mucho menos exposición a la hora de hablar en reposo. Estamos hablando que los varones en normalidad deberíamos tener una exposición en reposo de 2 milímetros, y las mujeres, por otro lado, deberían tener una exposición de incisivos centrales superiores de 3,5 milímetros aproximadamente. ¿Qué es lo que se habla un poco en fonética? Cuando el paciente dice I, deberíamos tener entre las líneas de labio superior y labio inferior, deberíamos tener alrededor de un 50 a un 80% de exposición de estos incisivos centrales superiores
es una manera de medir cuál grado de representación de incisivos centrales superiores se tiene en fonética. Uno paciente dice I, nuevamente reitero la información para aquellos que se vienen incorporando al video. Deberíamos tener un grado de exposición de entre el 50 y el 80% de esos incisivos centrales, por lo menos eso habla la literatura, siempre es un promedio entre el 50 y el 80% de exposición. Por supuesto que esto, debido al desgaste de estos bordes incisales y debido a la resiliencia de los tejidos blandos que a medida de la edad van decayendo, por supuesto que este grado de resiliencia y este grado de exposición de los bordes incisales va siendo cada vez menor. Recuerdan que nosotros habíamos tomado, básicamente venimos analizando las fotografías faciales. Esas fotografías faciales, una de aquellas habíamos adoptado la de 12 horas. Y la de 12 horas es, fíjense que es del rostro del paciente mirando hacia arriba y la cámara fotográfica apuntando a 45 grados. Vamos a obtener esta fotografía de 12 horas. Parece compleja, pero es bastante sencilla de tomar. ¿Qué es lo que nos va a dar de importancia a esta fotografía de 12 horas? Básicamente la relación que tienen los bordes incisales con respecto en el sentido antero-superior. Es decir, que el labio inferior hasta ahora nos viene dando dos informaciones muy relevantes, que es un poco la información de qué largo vamos a optar, en qué largo vamos a optar nuestro sentido, porque ya habíamos adoptado la información de la línea pupilar, pero nos faltaba qué largo nos va a adoptar ese borde incisal. Y el labio inferior en sentido frontal nos da un poco la información de qué largo vamos a adoptar con respecto al labio inferior. Ya nos viene dando como un tope de lo que sería el largo de nuestro borde incisal. Pero esta fotografía tomada en 12 horas nos va a dar en sentido antero-posterior. En este sentido nos va a dar, o si quieren llamarlo, el eje corona radicular, o lo que los ortodoncistas dicen el torque dentario, nos va a dar una orientación de lo que sería este en sentido antero-superior. Nos va a dar un sentido de dónde va a estar ubicado, si está muy vestibularizada la pieza dentaria, si está muy palatinizada la pieza dentaria. Vamos a hablar un poco, siguiendo en la parte número 2, que seguimos hablando de la relación de labios con piezas dentarias. Vamos a hablar un poco ahora del rol del labio superior con respecto a estas piezas dentarias. Y la literatura siempre nos nombró y siempre venimos escuchando que el 10% de nuestros pacientes tiene sonrisa gingival. Pero siempre me pregunté en qué contexto tomaron esa recopilación de información en el consultorio odontológico, lo cual es un poco ilógico porque pedirle es hasta irónico el decirle a un paciente que sonreía en el lugar quizás más hostil del mundo, que es nuestro consultorio odontológico. Por eso un poco señalar en la parte de documentación de video que nuestro set de video y de filmación esté alejado del sillón odontológico sería lo más ameno y lo más práctico para nuestros pacientes, ya que lo estamos alejando un poco de lo cual a ellos están muy acostumbrados, que es el tema del sentarse y prácticamente esa misma sesión ya estar escuchando y estar sometidos al tema de la turbina y anestesia y demás. Siguiendo con el artículo señalado, estamos hablando de que el 10% de nuestros pacientes que entran a nuestro consultorio son señalados como sonrisa gingival. Pero siempre me pregunté en qué contexto. Y entonces el hecho de que muestren más allá de 3 milímetros y de 3.3 milímetros de banda gingival, ¿con qué? Con respecto a los márgenes gingivales. Ya son señalados como pacientes de una sonrisa gingival alta. ¿Y cómo fue adoptado esta información? Otro artículo también nos habla de cuán aceptable es una sonrisa gingival. Los ortodoncistas son mucho menos tolerantes a la hora de hablar de sonrisas gingivales porque ellos hablan de 2 milímetros.
El primer artículo que nosotros citamos es de 3.3, ya hay una clasificación de sonrisas gingivales. Y nosotros hay otra literatura de que habla de 4 milímetros. Es decir, que si pusiéramos todos los artículos como un metaanálisis y en un promedio estamos hablando de 3.5 la tolerancia de sonrisa gingival, es decir, que desde la línea inferior del labio superior a los márgenes gingivales, como un promedio de 3.5 milímetros, ya estamos hablando de un paciente de sonrisa gingival. Pero de vuelta a mi pregunta, ¿cómo fueron tomados cómo fue adoptado este metaanálisis con respecto a la sonrisa gingival de nuestros pacientes? Y estuvimos hablando de que habían 3.5, pero en realidad si nosotros empezáramos a documentar en video a todos nuestros pacientes, les puedo asegurar que hay mucho más de 10% de los pacientes que muestran una banda de 3.5 o 4 milímetros. Esta paciente, por ejemplo, lo que nosotros buscáramos en el video era que sonría. Yo siempre juego con los pacientes y les pregunto qué les parece, qué le parecen mis anteojos. Les digo que se ríen de mí porque me dicen Harry Potter. Entonces voy en búsqueda de esa sonrisa franca, voy en búsqueda de esa sonrisa plena, que no la vamos a capturar en la fotografía, salvo que seas Dudu Medeiros, Carlitos Ayala, o que seas Dani Capello o Mauricio Peña Castillo. Salvo que seas un fotógrafo excepcional, nunca vas a poder captar ese momento, ese clic del momento de la fotografía donde veamos este tipo de sonrisa franca, y que a través del video nosotros podamos ir capturando esencialmente ese momento de sonrisa franca. Es decir, que si me pongo a analizar a través del video toda la captura de pantallas que yo fui obteniendo, esta paciente obtuvo 4 milímetros de diferencia entre el labio superior y el margen gingival, con lo cual estamos hablando de que esta paciente se tendría una sonrisa gingival y que sería feo al margen o sería feo a lo vistoso, pero les puedo asegurar que ninguno de toda la gente que está conectada acá puede considerar que esta paciente sea una paciente fea por tener este tipo de sonrisa. Me parece una sonrisa muy natural, me parece una sonrisa muy plena, bella, al momento de tener la máxima sonrisa, la máxima expresión de su sonrisa, que es realmente la sonrisa franca. Nadie podría decir que esta paciente es una paciente fea por el hecho de tener más de 4 exposiciones, más de 4 milímetros en su sonrisa franca. Es decir, que el video es fantástico en ese punto de inflexión que no tiene la fotografía, que es captar el momento ideal, captar ese momento que no lo vamos a menos, ya les dije que sea un fotógrafo excepcional, ese momento esencial de que queremos capturar, que es la sonrisa franca de nuestros pacientes. Eso no lo podemos hacer con fotografía, es muy difícil de lograrlo, y el video te hace a esta operatoria algo mucho más sencillo. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live lo que fue la clase de Expoden. Tarda un poco en pasar las diapositivas por esto mismo, pero ya vamos a estar. Ahí estamos con la diapositiva que quizás reflejaría la gran diferencia entre sonrilla con fotografía y sonrilla en video. Fíjense, vuelvo por supuesto un poco más atrás. La diferencia plasmada, perdón, ahí me pasé, vamos de vuelta. Fíjense por el lado derecho las fotografías que nosotros capturamos con las imágenes del video. Fíjense la diferencia entre sonrilla con fotografía. Es muy difícil capturar lo que nosotros capturamos por un lado versus el otro. Que recuerden que estamos en el contexto más hostil del mundo, que es el consultorio odontológico. Por ende, una cosa versus la otra, la verdad que hay una gran diferencia.
Por eso nosotros hablamos mucho de tratamientos guiados por el rostro, que tienen que ver toda la información sugerida a través de la línea bipupilar y de la línea media que nosotros venimos capturando. Es decir, que una de las cosas más relevantes de las cuales nosotros vamos a optar es la línea bipupilar. Ya lo venimos hablando a través de la fotografía, a través de orientar nuestra fotografía con el horizonte, de otorgar una línea media que es totalmente perpendicular a esta línea y de ver qué es lo que está pasando con las proporciones dentarias, qué es lo que está pasando con el eje de las piezas dentarias, qué acontece con todo esto. Por supuesto que acá también viene la parte más profunda, quizás de todo lo que nosotros venimos recopilando, que son las proporciones dentarias. Por supuesto, toda la literatura habla perdón, me vuelvo atrás. Vamos a ir analizando ahora el checklist, que tiene que ver con toda la parte de los márgenes gingivales, de los bordes incisales, que es lo que está pasando. Siempre vamos a partir, por supuesto, del análisis extractivo de lo que serían nuestros incisivos centrales. Ya lo estuvimos adelantando un poco en las tres compuertas que nosotros podíamos apostar en las proporciones, que era alargar todo hacia el margen gingival, alargar todo hacia la restaurativa, o apostar un 50 y 50 y ver qué es lo que estaba pasando en el análisis a la hora de ver el video. Ahora, por supuesto, una vez que nosotros trasladamos toda la información que nos dio el rostro y lo volcamos hacia lo que sería nuestras piezas dentarias, estamos hablando de empezar a analizar qué es lo que pasa con los largos y los anchos de estos incisivos centrales. Recuerden que nosotros estamos analizando fotografía y video, es decir, que estamos analizando desde el plano frontal. A medida que nosotros vamos yendo hacia un análisis de caninos, vamos perdiendo información y vamos generando un grado de distorsión, porque estamos hablando de analizar una arcada dentaria, con lo cual quizás la información más fiel que vamos a tener va a ser la información que vamos a adoptar desde los incisivos centrales superiores. Y la información más fiel es de los anchos de los incisivos centrales inferiores, porque es lo que menos se va a modificar. Piensen que el margen gingival puede tener una modificación de erupción alterada pasiva, puede estar inflamada, puede tener un sinfín, el límite melocementario puede subir o bajar por los ejes coronarios, por movimientos de ortodoncia, por ir a buscar al antagonista, por erupción alterada pasiva, por un sinfín de cosas. Al igual que el borde incisal puede estar fracturado, puede estar gastado, puede estar facetado, puede haber perdido información, pero el ancho de los incisivos centrales es una información que difícilmente difiera, con lo cual va a ser una información bastante concreta y más fiel a la hora de ir a buscar las proporciones dentarias que el 86% del ancho versus el largo, que el largo va a ser una información de las cuales más vamos a tener distorsionada por el hecho de que perdemos ese grado de información por todas las patologías que les venía mencionando. Es decir, que a la hora del análisis vamos a ir sumando lo que nosotros veníamos sumando desde lo digital hacia lo real, que es en 3D y que es el encerado diagnóstico. Es decir, que vamos a tener como un punto de inflexión acá a la hora del análisis más fiel y frontal y referido desde lo que nos da todo lo dirigido a través del diseño digital y de recopilar toda esa información del rostro a lo que sería nuestra información de la fotografía. Y desde ahí en más ya vamos a ir haciendo en 3D nuestro encerado, es decir, que vamos a ir haciendo en paralelo toda la información que nosotros recopilamos y vamos diseñando con el encerado diagnóstico, que nos va a ir ayudando a ver una posición más tridimensional de lo que nosotros estamos haciendo, que es una arcada dentaria. Tenemos el artículo de Steven Chu, que es fantástico, que estamos hablando que de lo que nosotros recopilamos de su incisivo central superior, de ancho le vamos a sacar 2 milímetros y al canino le vamos a sacar 1 milímetro de lo que venimos recopilando de la información de su incisivo central. Este artículo es fantástico y nos va ayudando a armar el puzzle de todo lo que venimos recopilando y nos va a ir ayudando a hacer nuestro encerado diagnóstico y nuestro diseño digital
a la hora de plasmarlo en toda la arcada. ¿Qué es lo que necesitamos un poco para ir siguiendo e ir traspolando todo lo que venimos haciendo? Es traspolar la información del DCD, llevarlo al modelo. Van a ver que en el primer modelo ustedes tienen una línea paralela que nos va a dar el paralelismo de los márgenes gingivales, nos va a dar el paralelismo de los bordes incisales para poder desarrollar nuestros ejes dentales correctos. Nos va a ayudar a hacer nuestros márgenes gingivales correctos y nuestros bordes incisales de la manera que venga traspolado esa línea bilateral hacia el modelo. Por otro lado, para hacer el mockup vamos a necesitar de estos tres elementos, que son básicamente el encerado diagnóstico, la matriz que ustedes están viendo en el video, y un material que es un bisacrílico, que es básicamente una fusión entre resina y acrílico, por lo cual es bastante práctico poder llevar lo que nosotros venimos planeando desde el DCD, traspolado al encerado y llevado a boca en el post, en esto llamado denominado mockup directo en boca. Endurece bastante rápido este material, es bastante práctico, lo llevamos a través del negativo, que sería una matriz de silicona. Si esta silicona puede ser del laboratorio es mucho mejor, porque al contrario del video, que es una silicona por edición, que necesitamos tener mucho soporte vestibular, el contrario de una silicona de laboratorio que es mucho más rígida y menos resiliente, como sería este tipo de silicona, ayudaría mucho que en el corte nosotros podamos sacar, como están viendo en el video, todos esos excedentes de manera muy fácil, sencilla, para poder llevar a cabo esto sin tener que adentrar a perfeccionar mucho con piedras, ni bisturí, ni hojas de bisturí para perfeccionar el mockup, sino que ya con elaborar una buena matriz ya no tenemos que entrar en ningún tipo de retoque en boca, lo cual es fantástico para nosotros y para el paciente. Es decir que ya venimos pasando por los 3 estadios de entrevista, donde recopilamos información a través del video, de las expectativas del paciente, de qué es lo que quería. Vimos mucha relación de los labios con los dientes, mucha información en movimiento, lo cual no nos va a dar la fotografía. La documentación, toda la información y metaanálisis, recopilación de lo que el paciente nos viene otorgando. Toma de impresión con modelos, lo cual no hice hincapié, pero es muy importante. La recopilación de la fotografía, recopilación con el video, todo lo que nos sirva al análisis y al diagnóstico, radiografías, tomografías computadas, todo lo que nos sirva a la planificación de aquel caso. Toda la información es poder, es suma de poder a la hora de poder comunicarte con el paciente, poder dar un mejor diagnóstico y estar lo más equipado posible para poder desarrollarte en ese tratamiento y tener menos margen de error. Siempre nosotros nos gusta decir que mientras más planificación nosotros tengamos, menor va a ser el grado de error en nuestro. No quiere decir que hagamos tratamientos perfectos, no quiere decir que no cometamos error. Todo lo contrario, planificando mucho, aún así tenemos muchos errores en el camino, pero siempre decimos que mientras mayor planificación tengamos, información del tratamiento y demás, y sobre todo mayor explicación al paciente, menos excusas vamos a tener en el futuro de tener que explicarles al paciente, menor margen de error, menor estrés, porque no estamos improvisando absolutamente nada. Nosotros tenemos bien en claro el camino que queremos seguir y hacia dónde estamos apuntados, y el paciente también nos da la mano para seguir en ese camino de horizonte. Habiendo pasado por todo esto, el análisis que hicimos exhaustivo del video, de la fotografía y de todo lo que venimos planeando en todas las vistas y sentidos, y la digestión de eso. Es decir, que vamos a tener una cuarta dimensión de todos estos caminos que venimos siguiendo, que es el test drive, y la parte que a mí más me gusta desarrollar de todo este camino. La gente no sabe lo que ve hasta que lo tiene o hasta que lo ve.
es una frase que me encanta, de quizás uno de los más grandes mentores y de los cuales uno quizás, pues yo personalmente, personas en el mundo que más admiro, increíblemente a pesar de no haberla conocido y no haber tenido ninguna interacción personal, las huellas que nosotros dejamos en este mundo no pasa por conocer personas a veces, sino que dejar la huella de lo que nosotros hacemos. ¿Y por qué cito esta frase de Steve Jobs que me encanta? Porque quizás un paciente que vino por una caries en el molar, no podíamos dejar de plasmar, por supuesto, en este paciente y mostrarle si nosotros cerráramos todas esos diastemas que tenía nuestro paciente con proporciones dentarias, si nosotros le mostráramos a ese paciente cómo se ve a ella misma en este caso, con simetrías y con un horizonte de tratamiento, el poder mostrarle un final del camino para nosotros, o para mí en lo personal, es un grado de satisfacción personal en el trabajo y el ver el rostro de nuestros pacientes con este mismo grado de satisfacción personal de que se pueden lograr cosas como esta, es la verdad que es muy satisfactorio para todos. Esta es una paciente que hicimos en el curso de Ricardo Huequín y de Ezequiel Bonacina en Santiago del Estero, la cual lo hicimos una paciente en vivo, fantástico, y es un poco el mostrar esto, el final del camino, poder mostrarle a la paciente que se puede hacer algo más allá de lo que ya venía, el mostrarle cuál es nuestra visión de tratamiento sin antes haber pasado por ningún sillón ontológico, ni turbina, ni mucho más. La verdad que nos da un grado de satisfacción, nos da que el paciente esté confortable y esté segura de lo que se va a hacer y que no hay margen, que pueda haber un margen de error, pero que más allá de esto no va a haber muchas discrepancias de forma. Es la forma que eligió el paciente y que mejor le viene bien y que más está cómoda. Simplemente mostrándole un cierre de diastema o levantamiento de márgenes gingivales, es quizás el camino es una de las herramientas, perdón, más importante, que es buscar la aceptación del paciente. El buscar que el paciente se vea a ella misma como nosotros estamos pensando, que la paciente se vea a ella misma con otros ojos, con los mismos ojos que nosotros estamos mirando el final del camino al tratamiento. Es mostrarle a nuestro paciente cómo quedaría inclusive su confianza hacia él mismo con respecto al momento de sonreír, el mostrar ese cambio de mirada, como nos gusta decir a nosotros, que no cambiamos nosotros, no somos hacedores de tratamientos de conducto, no somos ponedores de implantes, no somos carilleros o no somos rehabilitadores, cambiamos vidas y cambiamos personas y cambiamos la mirada y cambiamos autoestimas y cambiamos esa mirada que tienen, que eso es lo más importante que me gusta decir, que cambiamos esa mirada de los pacientes a consigo mismos, cambiamos esa mirada y esa confianza que tiene el paciente hacia consigo mismo, que es lo más importante, para que todo vaya de la mano, para que el tratamiento, desde que el paciente viene hasta que el paciente se hace el test drive, hasta el tratamiento definitivo, todo vaya de la mano y no haya mucha variación de la prueba del mock-up hacia el tratamiento definitivo con las restauraciones que sean. Serán carillas cerámicas, serán carillas de resina, serán implantes, serán levantamientos de márgenes, serán lo que sea, pero es irrelevante el con qué se haga, digamos. Hay muchos caminos que conducen a Roma, como citando la frase de antaño, pero es que todo vaya de la mano con un mismo horizonte, el pensamiento del paciente, nuestro equipo interdisciplinario, nuestro laboratorista y lo que nosotros tenemos en mente como diseñadores,
hacia un camino en que todos estamos confluyendo hacia la misma idea, en que todos estamos confluyendo hacia la misma idea de horizonte de tratamiento. El cómo se haga pasa inclusive a un segundo plano. Por supuesto que no es un segundo plano, pero a la hora de tener una misma orientación de tratamiento, el resto va saliendo solo. El resto va saliendo. Será con ortodoncia, será con restaurativo, será con implantes, será con lo que fuere, pero el final lo tenemos bien orientado todos. Desde el paciente, equipo interdisciplinario, laboratorio, todos estamos orientados hacia un mismo tratamiento. Y como a mí me gusta decir, y acá cito la frase de Mauro Fradiani, la verdadera belleza de una sonrisa se encuentra no en estática, sino en dinámica, de ver todo lo que nosotros hicimos, todo lo que nosotros desarrollamos en movimiento. Cómo se encuentran esos bordes incisales con el labio superior, cómo están en alineación y simetría los márgenes gingivales, más allá de lo odontológico de las proporciones, cómo está el paciente consigo mismo, cómo se mira el paciente, esa mirada del paciente es lo más importante que a mí me hace levantarme todos los días por conseguir esto, es el grado de satisfacción máxima no de mi ego hacia mi trabajo, sino que mi conexión con el paciente, mi conexión con la emoción del paciente, del poder cambiarle la vida, cambiarle la mirada consigo mismo y cambiarle realmente la forma de la mirada y de la sonrisa. Y de lograr también este objetivo, que es de lograr una sonrisa en movimiento, que todo en dinámica funcione, sea lindo, que sea estético, que mecánicamente funcione bien y que todo esto esté en armonía en la cuarta dimensión más importante, que es en el tiempo, poder brindarle seguridad a nuestro paciente a lo largo del tiempo, que esto va a durar, que esto mecánicamente va a funcionar bien. Por supuesto que no estamos hablando de que estamos buscando sonrisas perfectas, ni que estamos logrando prometiéndole a nuestros pacientes una sonrisa eterna. Todo puede fallar, todo comete errores, pero creo que vamos sincronizados a que eso acontezca en menor cantidad de veces, que el error sea cada vez, el margen de error cada vez ese umbral lo vamos a ir disminuyendo mucho más. Esto es una de las cosas que quizás más quiero destacar, que la verdadera belleza, que no deja de ser otra percepción nuestra, realmente tiene que ver con estos 4 puntos que Pascal Mañé nos enseña mucho, que es las 4 dimensiones de la belleza del tratamiento en sí, que funcione mecánicamente, que funcione oclusivamente y que todo tenga una biomimética a lo largo de la cuarta dimensión, que es el tiempo. La gente no recuerda lo que uno dice, la gente no recuerda lo que uno hace, sino más bien cómo le hiciste sentir. Así que espero que en esta breve charla lo hayan pasado bien, se hayan divertido y que nos veamos muy pronto a través de este mismo canal. Me encanta compartir esto con ustedes, me encanta compartir porque creo que es la manera más franca de uno aprender, de uno poder dar y de que también poder aprender a través del compartir, ¿no? Y de que todos aportemos nuestro granito de arena con lo poco que sabemos. Es la manera de que la comunidad y de que la profesión crezca de manera más franca y sincera. Me encanta. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias a todos por ver este video. Espero que lo hayan pasado bien. No sé si aprendieron algo, pero espero que por lo menos lo hayan pasado bien, que es el objetivo más importante de ahora. Así que muchas gracias. Creo que esto es todo. Nos estamos viendo en algún otro video que vamos a estar subiendo. Muchas gracias. Me despido. Adiós.